Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé dónde usted esté viendo este episodio del podcast de Newman. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Newman. Hoy tengo una gran invitada de lujo que está con nosotros aquí, la doctora Antonieta Contreras. Gracias, Antonieta, por estar acá. Psicoterapeuta, autora, supervisora, consultora de trauma. Ella es una especialista que el año pasado tuve el placer y la dicha de conocer gracias a una amiga en común que tenemos, que es la doctora Anabel González. Entonces pudimos entrar en contacto. Gracias, Antonieta, por estar aquí con nosotros. Muy contenta de estar aquí contigo, en México. En México, ¿no? Cuéntanos un poquito de ti para la gente que no te conoce. Ajá, bueno, yo vivo en Estados Unidos, en Nueva York, allá es donde tengo mi práctica y donde trabajo y donde aprendí la profesión. Entonces me encanta y me apasiona estar ahora enseñando en español. Empecé con una maestría un máster en España y ahora doy clase en Chile y doy clases en NYU desde hace muchos años. Yo he estado desarrollándome en Estados Unidos, pero ahora con el libro que salió, el primer libro salió en español el año pasado, estamos expandiéndonos a aprender a decir las cosas en español. En español. Sí. Pero soy mexicana. Mexicana, de aquí de Ciudad de México. De aquí de la Ciudad de México. Perfecto. Cuéntanos un poquito. Ahorita vamos a hablar de sus libros, que son un gran aporte, son grandes temas y sobre todo a mí lo que me fascina es que traes algo diferente a lo que siempre estamos acostumbrados a escuchar en el tema de trauma. Pero antes quisiera yo preguntarte, ¿cómo fue que te dedicaste al tema del trauma? ¿Cómo descubriste esta área? Ajá, bueno, primero yo soy actuaria y estuve en finanzas y en eso, pero luego me fui de México y empezamos a viajar, a vivir en diferentes países hasta que en algún momento encontré el budismo. Y cuando encontré el budismo como que todo cambió y el concepto de la vida y del sufrimiento y de toda la parte emocional. Y ahí fue cuando me di cuenta que quería dedicarme más a ayudar a la gente a progresar en sus prácticas, porque por ejemplo en el budismo hay gente muy dedicada y no avanza. Me di cuenta que porque era la parte emocional que no estaba resuelta. Entonces dije, no, pues me voy a dedicar a eso. Me fui a la India, me volví healer, sanadora, y luego me di cuenta que no iba a ser suficiente. Entonces tuve que volver a la escuela y todo eso para volverme una profesional de la salud mental. Que es toda una carrera muy pesada para llegar a que tengas tu licencia y puedas dar terapias. Y ahí, en ese camino a encontrar la licencia, a buscar la licencia, estuve trabajando en agencias y en hospitales de la ciudad, con gente en sus peores momentos, la gente menos servida, decimos, la gente menos atendida. La gente con mayores sufrimientos y menos recursos de todo sentido y ahí me di cuenta que es esos pasados tan tremendos, con tanto terror, con tanto miedo, con tanta pena, con tanto dolor, eran muy difíciles de tratar y me faltaban herramientas. Entonces me empecé a preparar. Y me tocó suerte porque la neurobiología empezó a dar duro y eso fue ahí lo que me enganchó, entender que si entendemos lo que está pasando adentro, en todo el sistema, podemos mejorar muchísimo nuestras interacciones y nuestra experiencia externa. Entonces ahí fue donde ya me metí duro al trauma y me entrené en diferentes modalidades. Hice un programa de 2 años de estudios de trauma clínico y terminé dirigiendo el programa y desarrollando el currículo para irlo adaptando a lo que íbamos descubriendo cada día con respecto a cómo ayudar a la gente, ¿no? ¿Y recuerdas tú en esa época qué fue lo que más
hizo clic contigo de entender cuál era o qué era el trauma y cuál era su impacto en las personas? El entendimiento de que si dejamos que nuestro sistema nervioso se tome el control de nuestras vidas, lo toma y lo toma de una manera ineficiente. Ajá. Después, el poder de la mente, porque como era meditadora y maestra de budismo y todo eso, la falta de coordinación o de entendimiento de la separación entre la mente y el cerebro. Y descubrí neurofeedback, y el neurofeedback era esta cosa maravillosa que te ayudaba a darte los mismos resultados que 5 o 6 años de meditación diaria en unos cuantos meses. Dije, oye, eso me interesa. Claro. Y me metí y me certifiqué, soy certificada en neurofeedback, y ahí empecé ya a ver toda la parte esta de cómo coordinar mente, cuerpo y cerebro. Y el cerebro. Wow. Tienes una combinación muy interesante, ¿no? Que es todo este tema de la visión más holística del budismo, espiritual, ¿no? De ver al ser humano eso como más completo, ¿no? ¿Cómo crees tú que esta visión de budismo te ayuda a ti como psicoterapeuta? Bueno, yo creo que Buda era un gran neurobiólogo. Okay. Realmente. Creo que entendía todas las partes de cuál es ese baile o esa danza entre la mente y el cerebro. La otra cosa es que por mi background, mi preparación de matemáticas, yo soy muy sistémica. O sea, veo todo como que todo depende de y se coordina. Y eso para mí es esencial, porque creo que como seguimos el modelo médico, psiquiatría primero y luego psicoterapia después, se hizo con el modelo médico, tendemos a separar las partes de nuestro sistema, y eso no nos ayuda. ¿Oh? Veo nada más el comportamiento, o veo solo los pensamientos, o veo solo el cuerpo, y tiene que estar todo coordinado. Entonces, el budismo es lo que hace, es sistémico. Todo el sistema. Sí, porque somos entes completas y además conectadas, y eso todavía es más bonito, ¿no? Que no nada más depende de mí, sino depende de nosotros, de cómo yo me relaciono contigo. Por ejemplo, el gran dicho de budismo de si no puedes cambiarlos a ellos, cambia tú y ellos cambiarán, ¿no? Entonces, sí, es esa interconexión que es muy interesante. Uh-huh. Oye, y me contabas que tú estudiaste terapia sistémica, ¿no? ¿Te gustó? Sí. Uh-huh. Bueno, lo del sistémico es interesante, sí, porque la terapia sistémica habla de las familias. Familia sistémica. Y cuando yo digo sistémico, en mi libro es un enfoque sistémico, es claro, el subtítulo. Lo que quiero decir es que todo está relacionado dentro de nuestro y sistema, luego fuera. Okay. Ajá, entonces no es solamente sistémico familiar, okay, no los sistemas familiares, sino el sistema que todo está coordinado, y luego para ti y luego para afuera, porque la cultura, por ejemplo, es algo extremadamente importante en psicoterapia, que a veces no le damos la importancia. Si tú me dices, por decirte algo que, vamos a decir, no sé, se me ocurre que te bulearon de chiquito, y me explicas cómo te bulearon. A un americano que viene aquí y lo bulean, a lo mejor se pone a llorar, pero a un mexicano que le dicen exactamente lo mismo, se ataca de la risa. Claro. Por ejemplo, sí, entiendo. Porque tenemos diferentes valores y diferentes maneras de relacionarnos y de llevarnos. Entonces, la cultura tiene mucho que ver en cómo te impacta esa interacción o ese evento en tu sistema nervioso. Si yo creo que me estás ofendiendo,
yo me voy a sentir dolida o me voy a sentir en peligro, pero si yo creo que me estás queriendo ser mi amigo, decirme esas cosas, estás, ¿no? Conectando conmigo, no me va a afectar y por lo tanto eso ya no es trauma para mí. Entonces, si no incluimos, por ejemplo, la cultura, pues no podemos conceptualizar realmente el daño que el evento le causó a la persona. Por eso tu libro, que aquí lo tenemos, ¿no? Que se llama La traumatización y sus secuelas o consecuencias, un abordaje sistémico para entender y tratar los desórdenes por trauma, ¿no? ¿Cuál es tu postura en este libro? ¿Qué es lo que aportas a este campo? Bueno, empezamos, y eso es algo que he estado yo tratando de trabajar, empezamos diciendo que no todo es trauma, que el trauma depende de cada uno de nosotros, y que llamamos trauma a muchas cosas que son no elementos del fenómeno, pero no son trauma en sí solos, ¿no? El evento no es en sí solo el trauma. Claro. Las consecuencias dependiendo, las reacciones, por ejemplo, mucha gente cree que si ya tuve el fight or flight o el lucha-huida, ya tengo trauma, etcétera, ¿no? Entonces empezamos por ahí. Y luego vamos a la conceptualización de las consecuencias, porque muchas de las terapias se enfocan solamente en la memoria. Y la realidad es que cuando tu sistema se traumatiza, está afectando muchos dominios, muchos sistemas dentro de ti, la percepción, la cognición, las emociones, los problemas de apego, de cómo desarrollamos los bonds, los vínculos, afecta muchísimo. La forma de disociar o compartimentalizar o de separarnos de la realidad, etcétera. Claro. Entonces, la idea también del libro es que entendamos el sentido del ser y la identidad. Claro. Que si no ayudamos al cliente a recuperar o a trabajar esas áreas, todos esos sistemas, todo entero, la persona no se termina de aliviar. Claro, tratar la memoria solamente no es suficiente. No es suficiente. ¿Cuál es tu propuesta para ese tratamiento? Bueno, en primer lugar, de que no es lineal. El tratamiento no es primero estabilización, luego procesamiento y luego ya integración, sino que tiene que ser dinámico. Y tiene que ser multidimensional, porque son muchas áreas las que tenemos que trabajar, y cómo vamos moviéndonos en el tratamiento depende de los problemas que hoy tiene el paciente. Entonces, ayudo al paciente desde sus problemas actuales y luego ya me voy a encontrar la raíz la encuentro, si la puedo resolver la resuelvo y si no, lo vuelvo a aplicar es para cambiar el sentido de lo que le dio, porque la relación que creamos con el evento es lo que realmente nos mantiene traumatizados. El trauma se puede resolver, el evento y el miedo y las reacciones se pueden resolver pronto o se pueden tardar años en resolverse, porque creamos una relación de miedo, de derrota, de victimización, y eso es lo que nos mantiene al sistema nervioso pensando que el peligro todavía es inminente y no nos ayuda a resolverlo. Entonces, le pongo mucha importancia a la parte externa y a la parte interna. Por ejemplo, los factores externos, pues sí, si alguien me abusa, obviamente me duele, pero a lo mejor no. Pero la parte interna es, yo lo veo como un abusivo o yo lo normalicé de chiquito y creo que así se debe de ser, por ejemplo, ¿no? Ellos gritan, yo grito también, por decir algo. Y si esa persona tiene esa relación con gritar o con... No vas a tener tantas alteraciones como alguien que tiene miedo al grito. Entonces esa experiencia interior es la que nos ayuda a resolverlo o nos mantiene enfermos y disfuncionales y batallando, sufriendo, ¿no? Entonces la parte interior también es muy importante para mí. Es uno de los... porque mucha gente vive para afuera. Sí. ¿No? ¿Y qué te pasó? Pues ellos hicieron y ellos dijeron y aquello y eso me pasó. ¿Y tú qué sientes? No, es que me dijo.
y nunca entienden que la experiencia interior es extremadamente importante. Conectarse a ella, entenderla, desarrollarla y poco a poco, al final, es la parte que nos va a dar la solución. Claro. Fíjate, muchos hemos estado entrenados, inclusive en este modelo lineal, ¿no? Trifásico, que nos lo ha heredado la doctora Judith Herman, ¿no? De Janet. Exactamente, que lo trae de allá. Y me gusta mucho este enfoque que dices, debe ser más dinámico, ¿no? ¿A qué te refieres con ese dinamismo? ¿Cómo se vería eso para que un terapeuta lo pueda entender? Lo que tengo en el libro propongo son bloques, ¿cómo les llamo en inglés? Se llaman building blocks, como un Lego. Legos, sí. Y entonces imagínate que necesitas un chiquito, o un rojo, o un verde, o uno de 3 patitas, un triangular, etcétera. Los vas modificando, haciendo layers en una matriz, ¿no? Un poquito de identidad hoy, un poquito de regulación, un poquito de la conexión con el terapeuta y la seguridad, así, como se va presentando la necesidad, voy acorde a cada paciente. Exacto, entendiendo qué componente de estos dominios que fueron afectados es el que está más presente hoy y necesita un poco de intervención. Entonces, el formar recursos, por ejemplo, está siempre aquí. Si veo la oportunidad de hacerlo sentir más conectado consigo, con su verdad, con sus emociones, con lo que sea, eso es un recurso y inmediatamente voy a él. Lo mismo que si veo la oportunidad de hay una emoción, inmediatamente voy a la emoción, aunque no haya preparado con tiempo el protocolo, yo ya lo conozco y ya sé que ahí esa emoción es una entrada para procesar alguna cosa que está inconclusa, ¿no? Y hay varias modalidades para irme a eso. Entonces es dinámico de esa manera, porque cuando es muy, muy estructurado, nos podemos tener sorpresas, por ejemplo, si estamos procesando y nos damos cuenta que no hay sentido del ser. Y entonces el procesamiento no llega a ninguna parte porque no hay el ser que lo adquiere y lo hace suyo, ¿no? Entonces me tengo que regresar. Y a veces cuando me regreso, como que es más desorientador que si cuando al principio veo todos los dominios que tengo que trabajar y digo, el sentido del ser tiene que tener más desarrollo, entonces lo voy a estar buscando y a lo mejor ya estoy procesando, pero voy a utilizar ese entendimiento para ayudar al sentido del ser a salir, porque ya lo identifiqué que está débil, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, en esa manera vas construyendo tu tratamiento. Una de las cosas que yo siempre he visto con los terapeutas que nosotros trabajamos y enseñamos, nuestra querida comunidad de Newman, es que muchos tienen esta manera de trabajo como es protocolizada, estructurada, que puedo entender que sirve para algo, te da un poco de seguridad al terapeuta, pero también nos enfrentamos con que el paciente no puede seguir un protocolo. Queremos adaptar al paciente al protocolo y nos cuesta mucho trabajo salir de nuestro esquema protocolizado por fases para entender la vida. ¿Cómo tu libro aporta esto? Los que estamos en esto, sí, sabemos que es una profesión extremadamente difícil y retadora. Tenemos un reto casi cada día y casi cada sesión, con ¿no? cada paciente. Entonces, pues obviamente a veces tratamos de encontrar fórmulas que nos ayuden, porque si no estamos seguros de lo que estamos haciendo, el tratamiento no avanza, ¿no? Entonces hay algunas modalidades que nos dan un poquito como de seguridad, ¿no? Hasta que no funcionan y entonces, ya la volví a perder. Entonces, creo que la idea es tener todas estas herramientas, pero tener un mapa muy amplio de tu cliente. Y a veces cuando aprendemos una modalidad, el mapa es limitado a la modalidad y no al cliente.
Yo superviso muchas personas y a veces les digo, no estás trabajando para Shapiro, trabajas para tu cliente. O sea, no te preocupes si lo haces bien o lo haces mal. Más bien entiende cómo te está respondiendo el cliente y adáptalo. Pero se necesita mucha creatividad. Entonces, la idea con los libros es darles más confianza de que si conceptualizas todos estos elementos que fueron alterados o lastimados o modificados, tienes mayor capacidad de ser creativo y customize, ¿cómo se dice? Personalizar el tratamiento y la modalidad de acuerdo a lo que el cliente te pide. El cliente tiene, ¿sí? Por eso creo que es importante saber todos los elementos que forman parte de esta alteración. Claro. La percepción, por ejemplo, la trabajamos muy poco. No hay modalidades que trabajen la percepción. Y pues la percepción es donde está el meollo del asunto. Está, sí. ¿No? Es la falta de integración de todas las sensaciones. De no entender que es pasado y es presente, pues ahí está claro. Y casi no lo trabajamos. Entonces, si lo tengo en mente, digo, su percepción está distorsionada, voy a introducir la idea de que a lo mejor no estás viendo lo que crees que estás viendo, y ya no lo hago sentir mal, sino que existe la posibilidad, ya hay una apertura ahí de ampliar. Estoy viendo algo que mi cerebro me está engañando. Claro. En lugar de que me dices que estoy loco y no es cierto. Porque si yo valido todo el tiempo las distorsiones de percepción, estoy alejándome de ayudarlo en lugar de acercarlo a darse cuenta que su percepción tiene tintes, ¿no? Sí, y eso que comentas es muy valioso porque yo lo he visto, ¿no? A final de cuentas, todos los buenos o grandes terapeutas de trauma, muchos que yo considero mis maestros, yo siempre veo lo mismo, ¿no? Todos aprenden diversas modalidades, todos aprenden diversas maneras, técnicas, y todos las adaptan un poco a cada paciente, ¿no? No es que el terapeuta de trauma no solo sabe MDR, no solo sabe IFS, no solo sabe Somatic Experience, DBR, COM y todas estas cosas que hay, ¿no? Está bien aprender todo eso, pero si te quedas en uno, probablemente vas a estar omitiendo muchas cosas que muchos pacientes lo van a ocupar. Y eso es muy valioso. Sí, entonces la idea del libro es, tú utilizas las herramientas que quieras, pero sabiendo qué es lo que estás tratando. Porque si nada más siempre tratas memoria y te falla, o los recursos de MDR y te fallan, y no sabes por qué, entonces ahí es donde viene la inseguridad. Y cuando hay inseguridad, el tratamiento no avanza lo que quisiéramos, sí. Y hay frustraciones y luego es contagioso, ¿no? Y tienes que saber hasta, por ejemplo, saber si él me está contagiando a mí o yo le estoy contagiando a él. El sentido de desconfianza o el sentido de derrota, ¿no? Claro. Si yo me siento derrotado, pues a lo mejor los dos entramos al mismo a la misma energía o la misma vibración y ya no salimos de ahí. Entonces el libro es para, puede ser que esto esté pasando, y ese es ahí la parte dinámica. Me voy por ahí y a lo mejor al final llego al mismo lugar, pero ya cubrí un territorio que no había cubierto, ¿no? La identidad, por ejemplo, es extremadamente importante. Importante, que casi nunca se toca. Casi nunca se toca. Y que justamente, como dices, no tenemos un modelo terapéutico que, a ver, ¿cómo le hago para ayudarte a construir la identidad? Ajá, exacto. Okay. ¿No? Entonces ahí en estas vamos. Oye, ahorita también mencionaste algo que me parece muy interesante, definir qué es trauma y que no todo es trauma. Porque si todo es trauma, pues nada es trauma, ¿no? Yo lo digo a veces un poco de broma en mis clases. Les digo, ahorita en esta primera clase todo es trauma, pero en la siguiente parte les voy a decir que no todo es trauma, ¿no? Un poquito para ayudarles a cambiar este pensamiento pues médico, orientado a solo mirar síntomas, que a veces muchos psicólogos traemos de la formación, ¿no? Pero en tu perspectiva, en tu aporte, ¿qué es trauma y qué no es trauma? Ok, eso ha sido toda una investigación, ¿no? Todo un descubrir, porque el cambio paradigmático que la neurobiología trajo con la palabra trauma y el concepto empezó hace mucho, pero los últimos 25 años fue que dijimos, ¿no?
se espantó y los circuitos de supervivencia empezaron a ser activados y la persona va a confundir el pasado con el presente. Listo. Pero de ahí se fue deformando en que casi cada cosa que nos duele le llamamos trauma. Cada cosa que nos duele le llamamos trauma. Sí, si tú me gritas y yo me espanto si me gritas. Claro. Claro. Pero ese espanto dura un segundo o menos, sí, porque te conozco. Claro. Y dije, ay, mira que es apasionado, ajá, ¿no? Y entonces ya no, pero a lo mejor me dolió. Que me espantaras, que me gritaras, claro. Ajá, que me gritaras. A lo mejor tengo la duda de si te caí mal o te caí bien. Y entonces esa es una heridita emocional que los circuitos de supervivencia no van a seguir activados. Claro. Pero que si no trabajo en ello y no lo resuelvo, se va a quedar ahí abiertita y a lo mejor cada que me grita alguien me lastiman. Me lastiman y me lastima más. Ay, a mí la gente me ve como que soy tonta y entonces por eso me gritan, ¿no? Vamos a suponer. Eso no necesariamente está, porque el trauma tiene que ver con supervivencia. Claro. Tenemos dos grandes ramas en nuestro sistema para vivir la vida. Uno es sobrevivir cuando hay peligro de muerte o de falta de perder tu integridad física o emocional. Y la otra es cómo vamos a aprender a navegar el mundo. El mundo es muy complejo y cuando nacemos, por ejemplo, pues no tenemos lengua, ni siquiera para comunicar nuestras necesidades, y un niño aprende alemán, el otro aprende farsi y el otro aprende español, y tenemos exactamente los mismos circuitos para aprender esa lengua, pero se va transformando los circuitos en la gramática y la dicción de los diferentes idiomas, y eso es lo que nos va a ir ayudando a adaptarnos a un mundo de alemán, porque si no, imagínate que trajéramos circuitos de francés y nacemos en alemán, no nos van a entender, ¿no? Pero no, nuestros circuitos son muy vírgenes y asimilamos todo y todo lo vamos aprendiendo. Por eso cuando dije una persona que vive en un ambiente agresivo, puede ser que aprenda que así es como se sobrevive en el mundo. Gritando. O otra persona puede aprender que es callándose y escuchando. Y esas personas no necesariamente están traumatizadas, están simplemente adaptándose a sus circunstancias. Okay. Estamos llamando a todo lo que nos pasa en la infancia que no es bonito, lo estamos llamando trauma. Y tú dices que es un más mecanismo de adaptación. En muchos casos. Sí, que yo me quedo callado, que no digo, que le grito a todo mundo. Exacto. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo fuerte. Una chica me dice, yo tengo trauma sexual. Digo, a ver, cuéntame un poquito. Me pasó a los 13 años con un tío. Y mi primer pregunta es, ¿y te dio miedo? Y me dice, no. Al contrario. Bueno, la primera vez que me tocó, me sacó de onda. No supe cómo responder, no supe qué decir, no me gustó, así. La segunda vez que trató de tocarme, lo empujé y le dije, tú no me vuelves a tocar. Porque, pero ¿por qué si eso le hace tu papá a tu mamá? Le dijo el tío. Dice, sí, pero tú no eres mi esposo, así que ve y hazle eso a tu esposa. Y no me volvió a tocar. Okay. Ni volvió. Y si me vuelve, le digo a mi papá y te mata. Claro. ¿No? Entonces, esa niña de 13 años tuvo una experiencia fuerte, retadora, pero la niña, su sistema, respondió de una manera muy con fortaleza. Claro, defendiéndose. Y lo evitó y lo resolvió en 2 tiros. Pero ella cargaba la idea de que ella había sido abusada sexualmente y por lo tanto tenía trauma sexual. Entonces ahí eso es una cosa muy importante, sí, claro. Entender cómo respondió el sistema de esa persona en lugar de asumir que porque fue tocada ya es una víctima de trauma. Claro. Es una víctima de abuso, es una víctima de sí.
De acoso, de todo esto. Pero no de trauma. Pero no se le generó un trauma, sí, entiendo. Porque su sistema no se enfermó. Y trauma quiere decir herida. Herida. Quiere decir, o sea, entonces, si te pegas y te sale un moretón, duele y se va a llevar un rato en sanar, repararse, pero no es lo mismo que una fractura. Claro. ¿No? Y una fractura misma, si la enderezas, la vuelves a poner y te pones cast o ¿cómo se llama eso? El yeso, lo que sea. Sí. Perdón, los pochismos. Si te en un par de meses ya no tienes fractura. Claro. Ya no tienes fractura. Tuviste, pero ya no tienes. Y eso es otra cosa que tenemos que entender en el mundo del trauma, que a veces queremos tratar de resolver algo que ya se resolvió y no estamos preguntando si ya se resolvió. Claro. O sea, por ejemplo, mi papá sí me lastimó, me ofendió, le tenía yo miedo y luego dejó de beber, vamos a suponer, y luego fue el mejor padre del mundo. Ok, cosas pasan, pero esa persona ya resolvió el problema con su papá, tiene una buena relación. Yo conozco terapias o terapeutas que van y buscan en el pasado las memorias, las vuelven a abrir y luego esas buenas relaciones se cortan porque se genera una narrativa de victimización de, no, es que tú me abusaste. Bueno, perdóname, no, tú me abusaste y yo por lo tanto tengo trauma. ¿No? Claro. Entonces el trauma no es para siempre. Si tú te rompes un hueso, el cuerpo va a o te cortas la piel, el cuerpo va a tratar de cerrar esa herida. No va a tratar de dejarla abierta. Qué interesante lo que dices, porque sobre todo hablando de este dominio cultural en el que estamos viviendo ahorita, qué bueno que pasa, ¿no? Estamos en una época en la cultura en la que se incita a hablar, ¿no? De si sufriste un abuso, si alguien te está acosando, si alguien te está discriminando, dilo, acúsalo, habla, ¿no? A mí me pasó esto a los 5 años y nunca se lo dije, ¿no? Pero lo que tú estás planteando es muy interesante. A lo mejor me pasó algo a los 5 años, a lo mejor se sanó, se resolvió, o al menos no se volvió trauma. Hoy estoy teniendo una relación buena con mi papá, con mi tío, con mi padrino, con mi tío, hasta con el sacerdote. Pero bueno, ahora necesito yo hablarlo porque la cultura me lo está diciendo y entonces me tengo que enojar contigo porque me hiciste algo que probablemente ya no es trauma. A lo mejor tienes derecho a enojarte y tienes derecho a ir y denunciarlos. Claro. Lo que estoy planteando como diferente es que, ¿y cómo estoy hoy? Uh-huh. ¿Empoderado o fracasado? Claro. Uh-huh. No, fracasado, y por eso es que no he dicho nada. Sí, no. O, no, ¿sabes qué? Dije lo que sea y yo I moved on, o sea, yo avancé en mi vida, me lo superé, lo resolví de esta manera y hoy con todo el poder del mundo vengo a denunciar lo que me hicieron porque merece justicia, pero no desde el punto de víctima, sino desde el punto de vista de que yo ya me alivié. Que lo puedo hablar como adulto, ¿no? Como adulto, como una persona que lo resolvió. Porque esto me pasó, pero ya no estoy en una posición de víctima. O, no, fíjate, nunca lo resolví y no puedo hablar en voz alta y cuando lo digo me siento avergonzadísimo, que soy un asco, no merezco nada. Ay, entonces ahí esa herida está abierta. Esa herida todavía está abierta y a eso le llamamos trauma no resuelto y a eso vamos a aliviar hoy las consecuencias que estás sufriendo de algo que te pasó hace muchos años. Entonces, pero no vamos a asumir que está roto, quebrado por algo que le pasó. Vamos a averiguar si lo logró resolver o no. Pero el derecho de enojarse y eso, cada vez con mayor razón, tienes el derecho de decir, esas eran mis emociones y son mis emociones hoy y las son I own them. O sea, no me voy a disculpar
porque sí, soy un poquito a lo mejor más reactivo o tengo menos tolerancia. Sí, porque, por ejemplo, me abusaron suficiente, ya no me voy a dejar abusar. Y mi anger, mi rabia, mi coraje, me ayuda a recordar que no voy a dejar a nadie que me vuelva a abusar. Entonces ahí sí lo puedes hacer lo tuyo y completamente hablar de ello. Pero eso, hablar de ello no te sana necesariamente, y hablar de ello no quiere decir que estés roto. O sea, hay que entender todos los elementos que están en juego para saber si la herida está abierta o si no. Me da curiosidad tu opinión sobre esto mismo que estamos platicando, pero ahora en el polo opuesto, ¿no? Que es algo que yo empecé a observar en los últimos meses, sobre todo porque el Instituto Newman tiene una clínica y muchas chicas empezaron a llegar a nosotros, y después empecé a ver un fenómeno con algunos compañeros, colegas que supervisamos casos, y yo preguntaba, ¿a quién les pasa cosas similares? Y me asombró ver altos pues prevalencia, ¿no? Que decían a mí también. Chicas que evidentemente, chicas y chicos, ¿no? Que sufrieron abuso sexual, que están en esta pelea, pero que yo lo que observo es que probablemente la lucha legal que la que están librando, que yo espero que se haga justicia y todos deseamos que haya justicia, pero se hace desde un lugar, desde mucha, yo le diría desde un modo de pelea, donde la persona está, que notas que su cuerpo está en modo pelea y grita, y que es necesario, pero que nos empezamos a dar cuenta que probablemente la persona vive en ese modo, ¿no? Y que este modo continuado de pelea, de rabia, de que se meta a la cárcel, de que cambien las leyes, de que todo eso probablemente le está haciendo daño a esa misma persona. Porque es sorprendentemente asombroso, y un poco la ciencia nos lo confirma, que estas chicas después, al paso del tiempo, empiezan a desarrollar mucha enfermedad autoinmune, mucho cáncer, mucha quistes que encuentran por ahí, ¿no? Y el único patrón que yo veo en común, tratando de verlo desde este enfoque sistémico que tú dices, es eso, es esa hiperactivación, una lucha de rabia, de justicia. Y a veces digo, híjole, qué complicado, porque a pesar de que todavía de que les pasó esto terrible que no les debió de haber pasado, luchan porque hay un cambio social justo, pero al mismo tiempo le están haciendo daño a su propio cuerpo, ¿no? ¿Cómo las ayudamos? Muy, muy interesante el punto, porque eso que yo le llamo los factores traumatizantes internos. Okay. Vamos a empezar. Muchos abusos sexuales infantiles no causaron miedo ni problema, pero años después que se enteran lo que les pasó, la vergüenza o el coraje, o mucho coraje a las familias que no los cuidaron, había negligencia y por eso me pasó, por ejemplo, es más traumatizante, o es cuando empiezan los circuitos de supervivencia a activarse y no cuando tuvieron el abuso, por ejemplo. Lo que tú estás diciendo es, a lo mejor se resolvió o dejó sin resolverse, pero ahora ese coraje y esa necesidad de venganza, de luchar, por decir, que es más de venganza que de aliviarse, es la que va a tener al sistema en activado, en alerta, en emergencia. ¿Cómo los ayudas? Dándoles, desde luego, apoyándolos en su lucha, pero ayudándolos a ver que lo más importante de la lucha no es castigar al otro, sino aliviarse a sí mismo. Eso es lo más importante. Que estés bien. Cuando nos caemos, yo hablo mucho en el segundo libro, hay bastante cosas de eso. Si nos caemos en la calle, por ejemplo, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿O qué es lo primero que pasa si estamos, pum, en la calle? Lo primero es que alguien ya nos está estirando la mano para ayudarnos a levantarnos, ¿no? Y los pensamientos que pasan es, ¿quién me vio? ¿Qué vergüenza? Estoy enseñando los chones. Claro. En lugar de decir, ¿qué me pasó? ¿Me rompí algo? ¿Me abrí la herida? ¿Qué es lo que necesita mi cuerpo ahorita? Quedarte en el suelo.
quédate en el suelo unos 10 minutos hasta que recuperes. Exacto. Un poquito, sí. Sí me paro. Un poquito de la calma, porque te activaste cuando te caíste, claro. Hay muchas emociones en juego. No, lo importante es darte ese espacio para atender tu herida y despreocuparte de los demás. Aunque te estén ofreciendo 20 manos para levantarte. Sabes que muchas veces en la levantada te rompen el hueso, claro. En lugar de que no te pasó nada, pero la levantada fue la que lo falló, ¿no? Sí. No estamos acostumbrados a atender a nuestras heridas. Inmediatamente vamos a quien nos lastimó. Una herida emocional cualquiera, traición. Nos vamos a pasar meses hablando de la traición, de lo que nos hicieron, y no nos vamos a dar cuenta de dónde está ese dolor. Es que me traicionaron porque soy feo. Y por lo tanto, la inseguridad que está ahí es tremenda. Claro. Porque entonces ahí sí se acaban mis posibilidades. Yo ya nadie me va a hacer caso. Mi identidad, claro, estoy feo. Exacto. Mi identidad, mis inseguridades. Tengo que cuidar, atender esas heridas, más que atender lo que me hicieron, porque lo que me hicieron ya no lo voy a poder cambiar, ¿no? Pero lo que abrió adentro, no me he dado cuenta que esta herida la tenía desde chiquito. Y esa es la herida que tengo que trabajar en lugar de el acto del hecho. Entonces, cuando lo único que quiero es venganza, es porque guardé rencor y ahora lo que quiero es que paguen por, ¿cuánto te está afectando? Claro. Porque nuestras emociones, te digo, las puedes hacer las tuyas siempre y cuando sea tu decisión. Ahorita me voy a enfadar. Ahorita voy a activar el enfado para que me escuchen. Pero ahorita ya no lo necesito. Y que un poco no sé si tú estés de acuerdo, es un poco una falacia, es una idea que traemos, ¿no? Que traigo esta herida de lo que alguien me hizo y yo digo, yo nunca voy a descansar hasta que esté en la cárcel, yo nunca voy a descansar hasta que pague lo que hizo, ¿no? Y la persona podrá estar en la cárcel, podrá estar sentenciado, podrá pagar lo que hizo, pero eso no resuelve la herida, porque es algo que está dentro de ti. Exacto. Eso es muy buen punto. Tenemos que aprender a saber qué es lo que nos va a aliviar. Y vamos a suponer que esa persona, verlo en la cárcel, me da la confianza, así, jugando Devil's Advocate en los dos lados. Saber que hay justicia legal me va a dar cierta capacidad de sentirme más seguro en la noche. Ok, ahí valió. Claro. Pero si no la logras, porque dices, ok, ese ya estuvo en la cárcel, pero los demás desgraciados. Sí, claro. Que es un poco jugar con el sistema límbico, ¿no? Que es el cerebro mamífero de los seres humanos que juega con cosas simbólicas y que dice, yo no me voy a sentir seguro hasta que sepa que está en la cárcel. Bueno, sí, pero aquí hay otro problema, que tu seguridad interna depende de un factor exterior. Y hay muchos factores exteriores que nunca vas a poder controlar. Exactamente, ¿no? Exacto. Y eso me lleva un poquito, porque en este mismo tenor, fíjate qué interesante la conversación, hay muchos pacientes, a mí me está tocando últimamente, porque últimamente me ha llegado, así somos los terapeutas, como que nos llegan olas de diferentes tipos de pacientes. Me han estado llegando hombres y también mujeres, pero mayormente hombres, víctimas de abuso sexual de temas religiosos, ¿no? Y otro común que estoy empezando a ver, hay gente que te dice, es que yo no quiero un tema legal. Y te lo dicen así, lo quiero por mí, porque esto ya lo tengo sanado y no quiero abrir la herida. Ahorita que estaba diciendo, me hiciste acordar de un paciente muy particular que decía ese tipo de cosas, ¿no? Y qué tan válido es eso, ¿no? Porque yo digo, bueno, pues yo no soy quien para decirle como su terapeuta, no, sí, tienes que meterlo a la cárcel, sí, mira, piensa que así vas a evitar que esa persona no vuelva a cometer eso con otro. Bueno, vas ponderando cosas, ¿no? En otra área, por ejemplo, a mí me parece muy sorprendente este tema de la herida, porque algunos colegas nuestros, cuando yo he escuchado este tipo de casos, a personas que han sido víctimas de abuso sexual, dicen, ahorita no lo trates, no le des tratamiento hasta que pase el tema legal,
Porque si tratas ahorita, no sé, la memoria traumática, vas a entorpecer lo legal. Y yo digo, híjole, pues tu paciente, a quien te debe importar es tu paciente. Tu paciente no es el sistema judicial, tu paciente no es el proceso legal, ¿no? ¿Qué tan importante es en estos dos balanzas el tema de la herida? Dos respuestas. Sí. La primera es que es paso por paso, ¿no? ¿Qué es lo que es más necesario? Pero voy a ir entonces a la segunda pregunta de el asunto legal. Yo he tenido clientes que dicen, vamos a suponer, estoy en el asunto legal y mi futuro financiero depende de ello. Entonces, ahí sí, por ejemplo, tú tienes que decir, si yo, vamos a suponer que la curo en 3 meses, porque los juicios son largos, ¿no? Sí, claro. Y en 3 meses ya no tiene el mismo tipo de dolor, el mismo tipo de coraje, de rabia, y a lo mejor ya tiene paz interior. Y hasta no le importa el juicio. Lo perdona. Ajá. Lo perdona por completo, vamos a suponer. ¿Y su futuro financiero? ¿Qué onda con su futuro financiero, no? Entonces lo puedes manejar. Te voy a dar ejemplos con neurofeedback. Imagínate tener un cliente que es muy creativo, que vive soñando. Okay. Uh-huh. Y que vive de eso. De eso. Es artista, o crea música, o crea videos, o crea algo, o es escritor. Por lo tanto, parte de su vida es esa disfunción o esa característica de su cerebro de vivir soñando. Y tú con neurofeedback le puedes acelerar esa parte del cerebro para que esté más en alfa o en beta y ya no esté en delta o en delta o en teta. ¿Qué haces? Yo lo que haría era partir del paciente, ¿no? Qué es lo que él quiere y también explicarle que esta consecuencia puede tener si seguimos en neurofeedback. Exacto. Entonces, lo que tienes que entender es sus necesidades y que ellos tengan la conciencia de que hay veces que esa falta de velocidad en su cerebro les puede acarrear problemas. Claro. Entonces los ayudas y les enseñas a ellos mismos, ahí fíjate, ni siquiera con neurofeedback, sino que a ellos mismos sepan encender esas neuronas cuando las necesitan y apagarlas cuando no las necesitan. Entonces, lo mismo con el asunto legal. Claro. ¿El asunto legal te va a cambiar la vida o te va a destrozar los próximos 5 años de tu vida? Exacto. Ajá, entonces no, pues ahorita mira, vives con ansiedad, no duermes. Eso, ¿qué es más importante? ¿Ganar un juicio o ganar tu vida, o recuperar tu vida? Y ahí sería más importante recuperar tu vida, ¿no? Exacto. Y ya si recuperas tu vida si vamos a suponer que el juicio no está encima de ellos, les das permiso de crecer lo suficiente para que ellos puedan decir, y puedo encender mi anger cuando lo necesito y apagarlo cuando ya no lo necesito. Eso es crecimiento. Eso es crecimiento. Okay. ¿No? Entonces ya no es nada más resolver, sino es crecer y saber, ay, mira, yo lo practico. Me está hirviendo el estómago, les digo. Claro. Mi sistema nervioso está ahorita como queriendo pensar que puedes estar en peligro. Pero ¿sabes qué? Mejor lo arreglamos para que no te vea yo como a un enemigo, sino que te vea yo como alguien con el que puedo razonar. ¿Crees que podemos hacerlo? Lo podemos hacer. Ya no acted out, no actué mi reacción, sino que la noté, la manejé y la calmé sin necesidad de que tome poder sobre mí, porque ese es el problema cuando lo dejamos cuando la ventana de la tolerancia, ¿no? Si no tenemos una tolerancia amplia, en el momento en que se activa, perdemos el control. Pero si manejamos más que los picos, lo que necesitamos manejar es la ventana que se amplíe. Y entonces lo puedo observar, estoy hirviendo, pero no voy a actuar y no te voy a gritar.
mejor vamos a arreglarlo de otra manera. Exacto. Y tu sistema nervioso se calma. Muy, muy interesante. Y sobre todo el segundo libro de Antonieta, que se llama ¿Qué tan profunda es la herida? ¿No? Que justo lo que nos explicabas, hacer la diferencia entre trauma y heridas, ¿no? Entonces este libro profundizas más en el tema de las heridas. Sí, y hago la diferenciación porque casi cada herida emocional empieza como un sistema de adaptación y puede terminar como un sistema de supervivencia. Okay. Se van, o sea, si yo ya creo que todo el mundo me va a traicionar o que todo el mundo me va a rechazar, entonces ya levanto la antena y ya tengo hipervigilancia y entonces ya no creo en nadie y entonces si alguien me traiciona de nuevo, ya creo que es caso de vida o muerte. O sea, yo ya no me voy a casar, nunca voy a tener hijos, nunca, y esa ya es la falta de integridad y eso se convierte en activación de los circuitos de supervivencia. Entonces, una herida se puede convertir en trauma. Se puede convertir en trauma. Okay. Sí. El punto, aunque nadie me haya hecho nada trágico. El punto es que tú o el terapeuta descubra o vea o entienda que a lo mejor no es trauma, exacto, a lo mejor es un mecanismo de adaptación que proviene de se resuelve herida más fácil. Okay. Entonces, si resuelves esas heridas, ya no corres el riesgo de que se conviertan en traumas. Ok. Y ya nos explicaste un poco que tu enfoque es sistémico, ¿no? Y dinámico, me gusta mucho esa palabra, ¿no? ¿Cómo ves tú entonces, de estos abordajes, cómo ves tú el presente del tratamiento del trauma? ¿Qué le falta aparte de estos componentes que nos estás diciendo? Entender el sistema entero. Explícanos cómo es el sistema entero. Te voy a poner un ejemplo de homeopatía. Si tú vas con un doctor homeópata, vamos a suponer que es una familia de 3 y los 3 tienen el flu o una enfermedad estomacal. Sí, claro. Comieron lo mismo y les cayó pésimo y van al doctor. Un doctor alópata te da la misma medicina para los 3. Un médico homeópata que es sistémico le da una medicina diferente a cada paciente. ¿Por qué? Porque cada organismo se estructura y tiene una configuración distinta y una tendencia a ciertas cosas diferente a los demás. Okay. Entonces es un poquito así. Cada uno de nuestros pacientes tenemos que entender cuál es su configuración, cuáles son sus inseguridades, cuáles son sus fortalezas y cómo le ha afectado, porque dentro de una misma familia, el mismo trato de los padres, hay un hijo que es callado, el otro es agresivo y el otro es fresco como la lechuga. Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque cada uno de ellos tuvo la capacidad o las condiciones y todo de... Es interno y externo, es nature and nurture, ¿no? Tiene la capacidad de haber dadole un significado a las cosas diferente. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi primer libro tengo descrito el temperamento con respecto a qué neurotransmisor es el más fuerte en ti, dominante. Entonces, si eres más de oxitocina, eres más pacífico, eres más de amor, y te vas a callar. Si tu mamá te grita, la vas a obedecer. Pero si eres más testosterona, claro, tu mamá te grita y tú le gritas más fuerte, por ejemplo, ¿no? Entonces el significado es diferente de cada uno de ellos y por lo tanto el desarrollo de su psiqui, de su psiquis y de su personalidad es distinta. Y hasta de cómo se va formando la percepción. Entonces, oye, te abusaron. No, a mí no me abusaron. Yo sé, grita, pero a mí no me está abusando. Él es un abusivo, pero yo no estoy abusada porque yo sé poner boundaries, yo sé poner límites. Entonces, esa relación de esa persona es diferente a la que, ay, me gritaron. Y esa persona que se siente victimizada, esa tiene mucho más que trabajarse que la que dice, no, a mí no me pegó, no me pudo tanto. No insistirle que no, pero es que fuiste abusada y por lo tanto tienes trauma. Eso no es un favor, no le hacemos un favor a ese cliente. Le hacemos el favor al que
no, yo obedezco. Claro. Pero ¿por qué obedeces? ¿Por qué no tienes el valor de esa De persona? A lo mejor se comportan muy similar, pero una tiene recursos y la otra no. Y entonces, desde tu propuesta, ya hablamos de estos dos libros, que por cierto, el libro de La traumatización y sus consecuencias está disponible ya en español, en editorial Imaya. Aquí les vamos a dejar los links donde están ustedes viendo este video. Esperamos que también pronto a través de Newman podamos tener tus libros en español. El siguiente libro, el de ¿Qué tan profunda la herida?, sale a finales de este año, ¿no? Y por ahí sé que ya estás escribiendo otro libro, ¿no? Sí. ¿De qué tratará ese libro? Cuéntanos. Es más de lo mismo, pero ya... Bueno, tengo dos modelos, no, pero es muy una premisa. Tengo un modelo. Tengo un modelo que está basado en las relaciones personales, porque el segundo tiene mucho que ver con las heridas de la desconexión. Ajá. O sea, hablamos mucho de las heridas del peligro, pero hablamos menos de las heridas de desconexión. Y desconexión para nosotros los mamíferos es extremadamente importante. Entonces, hay una parte de la corteza prefrontal que es la que tiene mucho que ver con cómo creamos un espacio para la otra persona en nuestro mundo interior o no. Y esa parte, cuando nuestras necesidades no son cubiertas, no se desarrolla de nuestro cerebro en la madurez, no se activa lo suficiente porque estamos muy preocupados por nuestras necesidades. Entonces hay que ayudarles al cliente a activar esa parte del cerebro con neurofeedback y con lo que sea necesario para que haya un mejor entendimiento y por lo tanto una mejor manera de relacionarse con los demás. Okay. Esa es la primera. Y el segundo es un nuevo modelo psicoterapéutico que está más basado no en el pasado, sino en reescribir, revisar, reescribir, desconstruir y reconstruir nuestras emociones. Porque nuestras emociones son parte de ese sistema de adaptación que van creciendo, como vamos creciendo nosotros con lo que aprendemos del mundo, y se van convirtiendo en algo, en una entidad interna que tiene una vida propia cuando se activa. Y es la que a veces está, aún cuando revisamos nuestras memorias, la emoción sigue intacta, sigue tal y como se scripted, como se guardó, como se desarrolló, el tipo de libreto que carga y que cargamos con todas las emociones de quiénes somos. Entonces, si empezamos a revisar esos libretos de una manera integral, sistémica, para arriba y para abajo y de derecha a izquierda, porque a veces siempre hablamos de arriba para abajo, pero de izquierda a derecha es muy importante. Yo tengo o solo siento o solo pienso, y tenemos que movernos entre el sentir y el pensar. Entonces es una nueva, la voy a presentar en Oregon en marzo. Es la primera vez que la voy a presentar en un congreso en ISTD. Sí. Ajá, ya prontito. Pero ya de ahí va a salir la modalidad que poco a poco la voy a desarrollar. La estoy empezando a practicar con pacientes y con clínicos porque creo que nos hacen falta todavía más herramientas. Muchas herramientas faltan. Generar más. Sí. ¿Cómo ves tú el futuro del tratamiento del trauma? ¿Qué esperarías? ¿Qué te gustaría? ¿Qué sueñas? ¡Qué sueño! Ay, que todos encontremos claro, la manera de resolver y que nos sintamos menos lastimados. Vamos a empezar paso por paso. El primer paso es dejar de pensar que todos estamos lastimados de por vida. Ese es el primer paso. Porque si seguimos pensando así, no tenemos motivación para resolver nada y se nos acaba la fuerza. Y entonces vamos a que nos validen, pero no tenemos realmente la convicción de que podemos ser mejores. Entonces es el primer paso. El segundo paso es empezar, ya que encontramos la motivación, a desarrollar esa resiliencia y a desarrollar la capacidad de decir, este es el significado que le di.
¿cómo lo puedo cambiar? Y yo soy importante y mi sistema nervioso es importante, y para que sea importante tengo que desarrollar un claro entendimiento del rol que juega mi mente a cómo funciona mi cuerpo y mi sistema. Porque le hemos dado demasiada importancia al sistema nervioso y se nos está olvidando que el sistema nervioso y el cerebro solamente obedecen a nuestros pensamientos y a nuestra mente. Son maquinitas de obediencia, de seguir instrucciones y de optimización. Entonces, ya que entendamos lo que quiere decir eso, es tomar el control de saber darle las instrucciones al sistema nervioso para que funcione a mi favor y no en mi contra. Okay. Ese es el siguiente paso, ¿no? Y entonces ya después de ahí ya te mueves a lo cuántico y te das cuenta de lo poderoso que somos, porque nuestra mente es infinitamente poderosa. Exactamente. Pero no con un sistema nervioso que nos traiciona. Ok. Pues yo te agradezco mucho por la conversación. Hemos conversado de todo. Me encantó, me fascinó. Yo les quiero no solo recordar e invitar. Antonieta Contreras va a estar trabajando de la mano de Newman, ¿no? Vamos a tener el Círculo Newman, que es un espacio que estamos creando no solamente para que haya educación continua, sino que también para que tengamos espacios de supervisión. Entonces Antonieta va a estar acompañándonos en algunos círculos de supervisión, y ahorita que nadie nos está viendo, también la quiero comprometer un poquito a que nos dé más entrenamientos, y sería para nosotros muy fascinante poder tener un entrenamiento más profundo en base a lo que nos has platicado, porque estoy seguro que las terapeutas, los alumnos de Newman van a estar deseosos de poder conocer más de ti. Encantadísima, porque sí, Latinoamérica tiene unas particularidades que tenemos que entenderlas para que sigan funcionando mejor los tratamientos, en lugar de aplicar tratamientos de otras culturas, con otras mentalidades. Por decirte algo, en Estados Unidos los niños a los 18 años están fuera de casa y no vuelven. Aquí no. Y en Latinoamérica ni en España. Y eso, las familias unidas, donde los valores familiares tienen que tener mayor prioridad que los individuales, es otro animal completamente distinto al americano. Entonces, todo lo que está escrito en trauma es en inglés y para esa población, y por eso también quiero, la traducción es bien customized, personalizada a nuestras culturas, porque sí necesitamos otro tipo de intervenciones y otro tipo de entendimiento de qué es lo que nos falta, porque no podemos de repente separar familias en Latinoamérica porque les dañamos, ¿no? Lo mismo que tampoco les podemos decir a un americano, perdona a tu familia para siempre, porque no es lo mismo, el concepto de familia es distinto, así como eso, muchas cosas. Entonces, me gusta esta participación de Newman porque estás trayendo otro tipo de tendencia a Latinoamérica que es más aplicada a nuestras necesidades. Y que es muy importante y necesario, ¿no? Que lo platicábamos en nuestra última encuentro que tuvimos. Yo decía, a mí me asombra que en Latinoamérica no surjan nuevos modelos adaptados a nuestra cultura, que emerjan desde nuestra cultura, ¿no? Casi todo lo que aplicamos en Latinoamérica viene de Estados Unidos, ¿no? De los países que le decimos de primer mundo. Pero bueno, muchas gracias, Antonieta. ¿Algo más que quieras agregar? No, que vamos, los grupos de supervisión son el lugar perfecto para desarrollar ese tipo de conciencia y adaptar todos los modelos a nosotros, a nuestras necesidades. Así es, que ya sabe, suscríbase usted al Círculo Newman, y yo les agradezco mucho. Por favor, les recuerdo, sígame a mí en mis redes sociales, Oscar Joe Rivas, @Oscar Joe Rivas en todas. Antonieta, ¿te sabes tus redes sociales? No, pero tengo un Linktree, no. Lo vamos a poner, Antonio, no se preocupe, lo vamos a poner aquí en la sección de comentarios, todas las redes sociales de Antonieta, para que por favor la puedan seguir. Y recuerde también seguir a las redes sociales del Instituto Newman, que es @Newman Instituto. Por favor, estoy seguro que usted conoce a algún colega que necesita escuchar este podcast. Mándeselo en este momento, compárteselo, publíquelo en sus redes sociales. Es la manera que usted nos ayuda a que juntos podamos seguir en esta misión que va más allá del trabajo y de lo profesional, que es esta misión de aliviar el sufrimiento humano. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.